Muy buenas, bienvenido a Mirando Lejos. Quiero compartir con ustedes una reflexión. El mundo está cambiando. Las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos van a tener un impacto. Acabo de escuchar que los chinos continentales acaban de inaugurar una mega estructura en el Pacífico, un puerto que va a facilitar, digamos, el trabajo logístico de muchos países. O sea, el mundo está cambiando de una manera vertiginosa. El mundo va a cambiar posiblemente con esta nueva administración norteamericana. No lo digo de manera sustancial, pero sí digo que algunos términos, lo que se entiende como la globalización, van a ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como paraguayos? Nosotros como Paraguay, como país, como nación, como Estado, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar en el mundo, pero tenemos que ser independientes del mundo. Es importante esta fórmula, este juego de preposiciones. En el mundo, pero independiente del mundo. ¿Qué quiere decir en el mundo? Que tenemos que tratar de usufructuar y sacar provecho a todo esto que significa este nuevo escenario de la globalización, en donde se ofrecen posibilidades, pero también va a ser un mundo mucho más competitivo, va a ser un mundo mucho más egoísta, en donde vamos a ver que los criterios de solidaridad entre los países van a ir desapareciendo. La idea aquella que se tuvo cuando cayó el muro de Berlín en 1990, 1989, 1991, cuando el socialismo caía y se acababa la guerra entre dos modelos ideológicos, el comunismo y el capitalismo. Eso no significó, bajo ningún punto de vista, que el capitalismo y la democracia liberal se haya podido establecer en todos los países del mundo. Lo que sí significó aquello, y hoy más que nunca hay que enfatizar en eso, que hay que estar en el mundo, pero ser independiente de él. Ser independiente de él quiere decir que nosotros, los paraguayos, podamos echar la base de nuestro propio crecimiento económico, al crecimiento económico atribuirles metas sociales y entender que lo que pensemos nosotros, política, económica y socialmente, tiene que ser sustentable en el tiempo. O sea, la visión cortoplacista de mirar los asuntos públicos a corto plazo debe perecer. Nosotros tenemos que empezar a ver que va a ser muy competitivo el mundo, que el mundo ya es muy competitivo y que tenemos hoy coyunturas favorables desde el punto de vista macroeconómico. Que esas coyunturas favorables hay veces que no se mantienen toda la vida, que la economía se maneja con ciclos, con oscilaciones de bonanza y con oscilaciones en donde la economía y los problemas sociales se pueden ir agudizando. Hoy en día hay veces que veo, yo siento, abro los diarios, me informo y veo que nosotros los paraguayos estamos perdiendo muchas oportunidades. Nosotros tenemos que encarar los problemas que nos vuelvan fuertes a nosotros mismos internamente para poder estar en el mundo y ser independientes del mundo. Nosotros tenemos que ir pensando en cómo creamos fondos de contingencia cuando hayan estas oscilaciones en la economía o cuando haya estas oscilaciones en algunos commodities, como por ejemplo son los combustibles. Tenemos que ir pensando cómo vamos a ir haciendo una política energética inclusiva. El Paraguay tiene que seguir produciendo más energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque el consumo de la energía eléctrica significa que la economía crece y que mejora la calidad de vida de los paraguayos. Nosotros los paraguayos tenemos que robustecer nuestras instituciones republicanas. Nosotros tenemos que garantizar la separación de poder del Estado. Tenemos que ir perfeccionando nuestro Estado de Derecho, que todavía echa muchas sombras. De repente uno ve y siente el debate nacional, en de la clase política. Por ejemplo, el eje central de las últimas semanas fue una ley ONG, una ley que desde todo punto de vista es innecesaria. Y una ley que lo único que busca, me parece a mí, es echar sombras sobre un Estado de Derecho que tiene sus bases, pero sus bases todavía no están perfeccionadas.
No puede ser que nosotros perdamos el tiempo, la energía existencial como nación, discutiendo un proyecto de ley que ya existe la posibilidad de controlar a las ONG. Y con esto no estoy haciendo una apología de las ONG ni nada por el estilo. Lo que quiero decir, el debate paraguayo no se puede centrar en ese tema. Cuando tenemos temas centrales que hace décadas no hemos podido resolver, tenemos el problema de la caja fiscal, tenemos el problema del IPS, tenemos el problema en la administración pública paraguaya, que todavía le falta mucha gestión, que carece de iniciativa, de liderazgo. Tenemos que tener un sector público, pensar un poco en Eligio Ayala, aquel hombre que ordenó el sector público paraguayo y preparó al Paraguay para el desafío bélico más importante del siglo XX de todo el Paraguay, esa guerra fratricida con Bolivia. Entonces este es el momento en donde nosotros tenemos quizás que parar la pelota, mirar y sentar prioridades. Pero digo, no solamente la clase política, sino la sociedad en su conjunto no puede darse más el lujo de no encarar los problemas reales que tiene el Paraguay. ¿Cómo no vamos a tener de aquí a 10 años? Tenemos que garantizar el acceso a una mejor educación y a una mejor salud que garantice verdaderamente. Tenemos que acabar con esa idea que un centro de salud está asociada a la idea de la muerte para muchos enfermos, para mucha gente que se tiene que ir por urgencia a un centro de salud. Yo creo que el mundo va a ir cambiando vertiginosamente. Creo que van a haber cambios muy importantes. Creo que el presidente Trump va a tener una agenda muy dura, muy precisa. Creo que van a generarse fricciones en el Pacífico, por sobre todas las cosas. Creo que el modelo, vamos a tener que debatirnos, el debate ideológico ya no va a pasar por liberalismo y capitalismo, o liberalismo y comunismo, liberalismo y socialismo. Hay tres modelos. Está el modelo chino, que es economía de mercado sin democracia. El modelo, llamémosle occidental norteamericano, economía libre de mercado con democracia liberal, hoy en día con valores conservadores hegemónicos. Y en tercer lugar, el modelo europeo, que es el modelo del estado de bienestar, en donde creo que Europa va a tener también que ahí redefinir de nuevo los términos del Estado y la sociedad. ¿Qué le quiero decir con todo esto y cuál es mi preocupación? El mundo está en otra cosa y nosotros estamos mirándonos el ombligo. Estamos pensando en los problemas de siempre, en las querellas personales. No estamos siendo capaces de proyectar un proyecto de nación que implique una industrialización acelerada, que implique un cambio en nuestra matriz industrial, que implique un cambio en nuestra matriz energética, que implique un cambio en nuestra matriz productiva, que implique un cambio en ciertas normativas legales que facilite, que sea más amigable a la inversión privada y por sobre todas las cosas que dinamicen el crecimiento económico y que le pongan un norte, un horizonte. Tenemos dos países muy grandes al lado nuestro que todavía van a seguir con problemas. Eso no es una ventaja para nosotros, es una desventaja. Aprovechemos que hoy estamos en una situación, en un punto de partida, en donde podemos hacer que ciertas políticas sean sustentables en el tiempo. Pensemos en términos estratégicos. El que toma decisiones públicas, el que hace política, el que está en el Parlamento, el que está en el Ejecutivo, no puede ir a partir de la lógica cortoplacista de pensar que una decisión se toma por un periodo presidencial de 4 o de 5 años. Pensemos en 30 años, pensemos en 40 años. Renegociemos el Tratado de Itaipú pensando en 50 años. Renegociemos el Tratado de Itaipú entendiendo que más temprano que tarde también nosotros podemos ser ahora, podemos transformarnos en importador de energía eléctrica. O sea, transformar 60 Hz brasileños a 50 Hz paraguayos, como se hizo en los últimos 40 años. O sea, yo creo que hay muchas cosas de las cuales tenemos que preocuparnos los paraguayos para que en un plazo inmediato los niños, las niñas, los hombres y mujeres que viven en este territorio podamos mejorar nuestro nivel de vida, podamos transparentar nuestra democracia
tenemos que seguir transparentando nuestra democracia y tenemos que verdaderamente darle cada día más convicción, fuerza y racionalidad a nuestras decisiones. Apostemos por la transparencia. Nadie está en contra de la transparencia. No es un drama que un niño le tema a la oscuridad. El drama es cuando un hombre mayor le teme a la luz. Enseguida seguimos con Mirando Lejos. Bueno, seguimos en Mirando Lejos. Estamos con Esteban Caballero Carrizosa, politólogo, ex miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, analista político, analista de política no solamente de la local, sino también de la internacional. Decíamos en el editorial, queremos saber si algo va o no a cambiar en el mundo, si es que el liderazgo de Donald Trump, que creo yo que es diferente al primer liderazgo de Donald Trump, va a tener un efecto en el mundo y si esa influencia será positiva o negativa. Esteban, ¿cómo estás? Placer de verte. Igualmente, Carlos, encantado de estar contigo. Hay aires conservadores, digamos, que están volando en el mundo. El triunfo de Trump, el triunfo de Milei, algunos... ¿Qué está pasando en el mundo? Políticamente hay un giro a la derecha y una especie de... a la derecha extrema, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Que se está constatando desde junio más o menos, porque en las elecciones europeas de junio aumentó la proporción de representantes en el Parlamento Europeo de las derechas, extremas derechas de Europa. Luego hemos visto algo similar ocurrir en Alemania, en las elecciones de los Land, de los estados, en Austria, evidentemente que también salió algo en esa línea, y ahora tenemos Estados Unidos, que entra dentro de la órbita, digamos, de lo que podrían ser las características del discurso de la ultraderecha, que se compagina muy bien con algunos de los líderes de esas tendencias sudamericanas, digamos, Javier Milei y el bolsonarismo. Pero vos pensás que Trump es de extrema derecha. Yo pienso que Trump tiene articulaciones con la extrema derecha, pero la diferencia con él es que él hace su carrera política dentro de un partido tradicional, parecido un poco a las circunstancias que tenemos en Paraguay. Entonces, no tiene necesariamente... O sí con Horacio Cartes, que entra en el Partido Colorado. El Partido Colorado, también hay articulaciones con la extrema derecha de parte de algunos de los personeros, pero no tiene esa característica como la tiene, por ejemplo, la Alternativa para Alemania, o el Partido Vox de España, o vamos a decir, el Reagrupamiento Nacional de Francia. ¿Verdad? Ahora, ¿puede Estados Unidos con sus instituciones, con un poder judicial independiente, digamos, un parlamento, hoy va a estar gobernado, va a acompañar las políticas de Trump, ¿puede Estados Unidos, un país tan federal, darse el lujo de tener un presidente de extrema derecha? ¿Es posible ser de extrema derecha gobernando Estados Unidos? Es posible. Lo que sí es que existen ciertas peculiaridades, digamos, de lo que llamamos extrema derecha, que tiene que ver con el retroceso democrático, la autocratización, temas que tienen que ver con el anulamiento de la separación de poderes. Todas esas características están o estuvieron presentes en el Trump 1.0, que se le dice, y lo más simbólico de ese tipo de actitudes está en la famosa toma del Capitolio, el intento de la toma del Capitolio del 6 de enero. Y luego también el avance, digamos, de los conservadores en la Corte Suprema de Justicia, algunos avances también en cuanto a la impunidad absoluta del presidente de la República, cuestiones por el estilo. Ahora, tenés razón en el sentido de que es el sistema político federal americano, ¿verdad?, con sus múltiples capas, ¿verdad?, y sus múltiples instituciones, le sirven, digamos, de atolladero a cualquier intento de hegemonizar
la Unión Americana, ¿verdad? Entonces, es propio de Estados Unidos plantear una situación muy compleja para cualquier proyecto político porque hay muchos escalones. Entonces vos no podés, digamos, funcionar totalmente libre de ataduras. Sí. Ahora, Trump fue considerado en su primer mandato un outsider, Sí. un hombre que viene de afuera. Luego estuvo en la oposición. Sí. Hoy en día puede seguir siendo considerado uno que viene de afuera, un outsider, o digamos que después ya de su mandato de 8 años, más de 10, 12 años envuelto en la política directa, ya es alguien digamos, de adentro, Sí. o podemos decir, se puede hacer aquella lectura que también se hizo de Javier Milei en su momento, es el que viene de afuera, que viene a desafiar las estructuras de la política tradicional, digamos, de los poderes hasta fácticos constituidos atrás de la Casa Blanca, ¿verdad? Intereses económicos, intereses mediáticos, intereses de todo. Porque convengamos que la prensa no le era favorable a Trump, convengamos que tuvo una capacidad de poder saltarse cierta barrera, conectar con la gente. El voto popular le benefició en casi 5,5 millones de gente. Claro. Una cosa, convengamos que igual que lo de Milei, digamos, nos guste o no nos guste. Claro. Es un tema aparte. Bueno, pero ¿cómo es sigue siendo un outsider o es que la gente se cansó de ese debate de género y la gente dice yo quiero pensar en mi bolsillo, en mi bienestar? ¿Qué hay atrás de todas estas elecciones, de esta figura? Bueno, primero que todo, yo creo que él lo que logra es conquistar una parte importante del sistema político americano, tradicional, si se quiere. Es decir, poder cambiar de la manera que ha cambiado al Partido Republicano ya te indica que él se asentó en uno de los pilares del sistema político americano, que es el Partido Republicano. Entonces, no es... El partido de Abraham Lincoln, o sea, de Abraham Lincoln, sí. Que no es precisamente, digamos, venir de afuera como una especie de candidato independiente o crear un nuevo partido tipo Javier Milei. Entonces, esa idea del outsider para mí es un poco falsa, si se quiere, ¿verdad? Por otro lado, los resortes, digamos, de la campaña vienen en gran parte también, así como también en el Partido Demócrata, financiados por grandes fortunas. La que salió más a la luz pública es Elon Musk, pero se aprovecha también de la famosa ley de la posibilidad de donaciones corporativas a fondos de campaña. Él aprovecha eso muy bien. Le da el aditamento del populismo. Yo no estoy negando que él ganó, ni que ganó mayor, que tuvo una victoria más importante desde el punto de vista del colegio electoral más el voto popular. Pero eso hay que respetar al soberano. Somos demócratas. El pueblo soberano votó, eligió, que bien alabemos al Señor, ¿verdad? Pero eso no le da la razón necesariamente al resultado. Vamos a ver. El hecho de tener mayoría no te dice que vos tenés la verdad. No podemos caer en eso, ¿verdad? Justamente ese es todo el tema, digamos, de lo que son los vaivenes políticos. El 2020 entonces tenía razón Biden, pero en 2022, digamos en 2024 tiene razón Trump. A lo mejor ahora, dentro de 2 años, tenemos una elección intermedia, que son elecciones usuales en Estados Unidos, y cambia el signo político del Congreso, cambia el signo político del Senado. Entonces, las verdades políticas o las verdades electorales son verdades cambiantes, no se puede decir definitivas. Trump encarna aparentemente en su discurso una suerte de, algunos lo quieren ver como el prototipo del antiglobalista. Sí. Este proceso de la globalización es la extensión del capitalismo que viene de siglos atrás. Mi pregunta, ¿qué frenos le puede poner Trump a todo esto? ¿Va a empezar con China continental una guerra de las tarifas? ¿Qué va a cambiar en la dinámica de la globalización con un liderazgo que dice primero América, hagamos grande América? ¿En qué escenario nosotros
los paraguayos, Sudamérica, que parece que no está en la agenda norteamericana, la doctrina Monroe, América para los americanos, no está para hoy. China tiene más presencia económica que Estados Unidos en la región. ¿A qué mundo vamos? ¿Cómo se juega? ¿Se juega al ajedrez político de una globalización o Trump va a jugar la ruleta? Claro. Tiendo a pensar que va a jugar más a la ruleta, pero digamos, si podemos generalizar el efecto es como que se debilitan las estructuras multilaterales, ¿verdad? Se debilitan las estructuras. Lo que surgió de la posguerra, todo el orden internacional liberal que se conoce, digamos, esto puede ser su golpe de muerte, si se quiere, porque ya venía siendo débil, ¿verdad? Por el tema de la multipolaridad y el surgimiento de algunos de los poderes intermedios del sur global y ese tipo de apreciaciones, ¿verdad? Entonces, lo que estamos entrando en un periodo de unilateralidad, de competencias entre estados, donde Estados Unidos va a ejercer su superpotencia, ¿verdad? Algunos de los más optimistas, digamos, de la política exterior neoconservadora al estilo Trump, van a decir que gracias a Trump será la paz a través de la fuerza. Es decir, la imprevisibilidad del manejo que tiene Trump de la política exterior lo hace más, lo apalanca en eso que los neoconservadores llaman el poder de disuasivo. La gente le tiene temor a un superpoder porque tiene un enorme poder militar todavía, el mayor, y que tenga un presidente que vos no sabés para dónde va a tirar, lo hace más imprevisible, por ende quizás no vale la pena que la abeja le pique al gorila, digamos, ¿verdad? Porque te puede dar un manotazo y puede salir muy mal de esa relación. Entonces, volvemos a una especie de estructura westfaliana, por decirlo de algún modo, de estados individuales compitiendo entre sí y uno de ellos que se trata de imponer como superpotencia, ¿no? ¿Y te parece a vos que, te pregunto, países como China, que económicamente han casi igualado, depende de cómo se mida el Producto Interno Bruto chino, o supera o iguala a los Estados Unidos en 40 años, o países como Rusia, potencias nucleares como la India, que también va a volver a ser la fábrica ahora del mundo, todo el mundo se cruza del brazo, digamos, ante lo que vos estás considerando que es una actitud, llamémosle, que pudiera ser, no está afirmando, cuasi prepotente de Trump. ¿Todo el mundo se cruza de brazos? No, para nada. Esa unilateralidad va a ser un intento, digamos, ¿verdad? El mundo ha cambiado, ¿verdad? Y China está, aunque debilitada en lo económico, y en ese sentido tiene más que perder en el caso de que haya una guerra comercial, al mismo tiempo ya tiene las lecciones aprendidas de antes y está más preparada para poder llevar una negociación con Estados Unidos, ¿verdad? Estos dos superpotencias, China y India, nada más por su peso demográfico, por la importancia que tienen en el mundo, o sea, entre los dos son prácticamente la mitad de la humanidad, yo creo que nadie se les puede imponer, digamos, ¿verdad? Ahí tiene que haber cierto pragmatismo, ¿verdad? No va a jugar esa carta o no puede jugar esa carta, ¿verdad? Entonces, toda esa unilateralidad que yo te describía y que tiene que ver con el manejo de la característica de superpotencia va a generar reacciones, ¿verdad? En América Latina yo creo que lo más importante es ver un poco cómo se maneja México por un lado y Brasil por el otro, ¿verdad? En el sentido que son los dos poderes intermedios que existen en la región. Que son hoy en día, digamos, eso te quiero preguntar. Sí. México, una presidenta que viene de un linaje de izquierda, digamos, Sí. y nacional o nacionalista mexicano. Vos conocés México mejor que cualquiera. Y Brasil con un presidente que también ha tenido gestos de autonomía e independencia política con respecto, por ejemplo, a la guerra a Ucrania. Sí. Y a la política norteamericana. Sí. ¿Cómo ves estos dos gigantes de América Latina? Y van a estar, yo creo que la que la tiene más duro es Sheinbaum, de México.
Sí, porque ella tiene una relación comercial mucho más importante, mucho más vinculada a Norteamérica, a Estados Unidos y Canadá, y tiene cuestiones en las cuales el grupo, digamos, republicano ha sido muy duro en el sentido de plantear cosas que violan la soberanía mexicana. Por ejemplo, el ataque a los carteles por parte de Fuerzas Armadas americanas, ¿verdad? Por ejemplo, la negociación que viene en el 26 del Tratado de Libre Comercio, no se llama así ahora, ¿verdad?, en donde van a poner presión para eliminar lo que se llama el nearshoring, que es la posición de capitales chinos en México para aprovechar el libre mercado, ¿verdad? Y luego la presión en torno al tema de absorber más el flujo migratorio, las solicitudes de asilo en el propio México y no dejar que vayan hasta la frontera norte. Todos esos elementos se plantearán con un gobierno nacionalista, de tradición nacionalista y, sí, progresista, como decís vos, y con un personaje que no tiene la misma juego de cintura que tenía AMLO frente a Trump. Yo la veo a ella como muy rígida. Más debilitada. Sí. Como figuras, digamos. Sí, entonces, y orgullosa en eso que hubo respecto a la invitación del rey, a la inauguración, por ejemplo, te da ciertas pautas de por dónde viene el relato, digamos, ¿verdad? Esas situaciones de México son muy diferentes a las de Brasil, que tiene menos vínculo comercial, tiene más vínculo comercial con China. Ha estado en el BRICS, es un activo socio, digamos, del G20, ahora el G20 se va a reunir ahí, y creo que tiene más alternativas para ser más autónomo. Pero, como yo le decía también a unos amigos, Lula es un hombre que tiene bastante experiencia actualmente, ¿verdad? Él no está gobernando con el PT, o sea, el PT está ahí, pero en realidad él se ha tenido que desplazar hacia el centro, y han habido cosas muy curiosas en las elecciones municipales donde Lula ha apoyado candidatos de la derecha, ganó la derecha, no la extrema derecha, es decir, eso se dio sobre todo en Sao Paulo, por ejemplo, y se está como que Brasil se recuperó de esa extrema derecha y está apuntando más a una derecha más tradicional para las próximas elecciones, ¿verdad? Entonces, Brasil, si se quiere, va a tratar de aminorar el golpe, digamos, despertar esos contrapesos que tiene por sus relaciones en la multipolaridad y tratar de matizar lo que podría ser un avance de la lógica dicotómica de la nueva Guerra Fría, o estás con nosotros o estás con China, ¿verdad? Ahora, dos cuestiones. Lo nombran a Marco Rubio como secretario de Estado. A mí me parece una figura, ya, comparando con los Kissinger, o sea, me parece una figura un poco minúscula. Parece que Trump quiere él ser el secretario de Estado. Sí. O sea, me parece, por ahí nos llevamos una sorpresa. Pero más allá de eso, ¿qué nos espera a nosotros los paraguayos? Algunos creen que con Trump va a cambiar toda la relación Estados Unidos, o sea, hoy digamos, embajada norteamericana con el Paraguay, con el Palacio López. Sí. ¿Te parece que va a cambiar esa relación tan radicalmente embajada Palacio López? Porque no es con la Casa Blanca, es con la embajada la relación en Paraguay. O sea, recibiendo órdenes de la embajada de la Secretaría. Te pregunto, claro, ¿hay un cambio que esperar o vamos a seguir en la agenda de seguridad, lucha al narcotráfico, lavado, etcétera? ¿Vos pensás que va a haber un cambio significativo, sustancial? No, significativo no creo. No creo que haya un cambio significativo. ¿Qué es lo que debería hacer el Paraguay? Es una pregunta que me planteo, ¿verdad? Y yo te diría que hay como esa famosa frase, lo pequeño es hermoso, que es una frase que me suena. ¿Por qué? Porque, bueno, Paraguay debería, en todo caso, aprovechar su situación actual. Está bien alineado con los neoconservadores, es decir, pro-Israel, pro-Taiwán, pro-mercado, pro-familia. Pro-familia, con una responsabilidad fiscal. Tiene las cartas acreditándolo como un socio en lo político y en lo económico político bien.
Entonces, no hace falta hacer ningún aspaviento de nada, más bien quedarse perfil bajo. Pensar en lo básico de Paraguay, en el sentido de la salida del comercio, es decir, la hidrovía, que yo diría hay que matizar la hidrovía en el sentido de que ya no es una preocupación por el dragado y las infraestructuras, sino es una preocupación por los ecosistemas de los ríos. Así hay que tener una noción mucho más ambientalista de lo que es para conservar el río. Para mantener el río, la hidrovía. Claro, para que exista 200 años. No es comprar dragados, sino es cuidar el ecosistema de los ríos, etcétera. Cuidar las dos hidroeléctricas, tratar de enmendar la situación en Yacyretá, seguir con las negociaciones en el Brasil, mantener abiertos los canales y flujos comerciales en las fronteras y sí defender el Mercosur, porque el Mercosur es muy importante para Paraguay. Si el país mantiene esos pilares, puede ser que tenga problemas con el tema de la carne, la exportación de la carne, pero no tiene una agenda comercial riesgosa, de gran envergadura como la podría tener México. Más allá de lo económico, vamos a tener un embajador que viene, que habla de la embajada, que levanta la mano. O sea, el tema, que no estoy hablando de un prejuicio moral, claro, sino para saber datos concretos. La agenda de transgénero, vamos a tener eso, vamos a tener un embajador que va a declarar significativamente corrupto a los paraguayos, o van a decir fulano tal, no tiene visa para entrar a los Estados Unidos. Claro. Bueno, mira, ¿cómo vos ves eso? La posición, veo de dos maneras, varias maneras. Las posiciones anticrimen organizado se van a poner más duras. Más duras. O sea, lavado de dinero, financiamiento de grupos terroristas, vinculación con el narcotráfico. Todos esos temas van a continuar duros también, ¿verdad? Y a lo mejor hasta más duros todavía, por el tipo de gente que está subiendo al poder, ¿verdad? Puede ser que haya menos preocupación por una corrupción que no atañe a los intereses corrupción local, prebenda local. Claro, como que sí, bueno, entre ellos se arreglan, ¿verdad? Y muy probablemente los programas de desarrollo social, cultural, los temas que tienen que ver con salud reproductiva que vos estás mencionando, con género, van a bajar de tono, evidentemente, y no van a estar ahí al frente. Y es muy probable porque en la circular, donde se hacen las designaciones, ¿verdad?, de significativamente corrupto, de acuerdo a lo que se plantea en el Departamento de Estado, dice que se puede hacerlo públicamente o no públicamente. Es decir, lo que molestó mucho acá fue las conferencias de prensa, la publicidad que le dio el embajador, que no creo que haya sido una iniciativa de él nada más. Entonces puede ser que bajen un poco el tono en ese sentido, que te manden una carta en vez de que sea, digamos, publicado por la prensa. Puede haber ese tipo de para resguardar, digamos, a quienes se consideran amigos, ¿verdad? Y no estar insistiendo demasiado en algunas cosas que ellos reconocen choca a la opinión pública conservadora de Paraguay, que tiene que ver con la orientación sexual, transgénero y todo eso, ¿verdad? Hay una victoria de lo anti-woke, digamos, en esta elección que vos decís, ¿verdad? O sea, el mundo, la globalización en los próximos años, una respuesta corta, se va a sustentar también sobre valores más conservadores. Sí. Y, digamos, la idea del mundo global, todo integrado, sin frontera, el eclipse del Estado-Nación debido a la globalización. O sea, la sociedad internacional, la base de la arquitectura de la sociedad internacional va a seguir siendo el Estado-Nación. Sí, en cierto sentido sí, podrías decir eso. O sea, la razón de Estado va a predominar frente a la razón humanitaria supranacional. No sé si la razón humanitaria, pero sí lo supranacional se va a ver debilitado, por lo menos en el caso de los multilaterales, no necesariamente en el caso de la Unión Europea, ¿verdad? No necesariamente en el caso de estructuras regionales como la OEA necesariamente, pero sí eso de que yo como superpoder actúo en función a ciertas reglas del juego que tiene lo supranacional, eso se va a ver debilitado. Estuvimos gracias Esteban, con Esteban Caballero Carrizosa, enseguida con Víctor Benítez, también sobre este tema, globalización
Trump, pero desde el punto de vista económico. Gracias, Esteban. Bueno, seguimos mirando lejos. Hoy estamos con el profesor, el doctor en economía, Víctor Raúl Benítez, profesor aquí en Paraguay, profesor en Curitiba. Víctor, sí. ¿Qué va a cambiar en la globalización del punto de vista económico con el triunfo de Trump en Estados Unidos? Sí, hay cosas que cambian y cosas que no cambian. Estados Unidos como poderío económico nunca dejó de serlo. Fíjate, Carlos, que hoy más o menos el Producto Interno Bruto del mundo es 110.000 aproximadamente billones o trillones, dicen los norteamericanos, 110 en ese caso, de dólares. Estados Unidos es 28.000, China 18.000 billones. Lo que Estados Unidos había perdido, sí, era su influencia geopolítica. Va a recuperar, eso cambia, va a recuperar, va a ser otra vez guapo. De hecho, Estados Unidos en el 2008 tenía la misma renta per cápita que Europa. Europa se empobreció y Estados Unidos creció. Hoy es el doble, el doble. Massachusetts es más rico que Inglaterra per cápita, per cápita. Así tenemos que medir. Y lo que va a cambiar es que va a recuperar eso, porque va a entrar en una guerra comercial fuerte con China y probablemente esas barreras arancelarias que va a poner del, no sé, 50, 60% a China y del 10 al 20% a nosotros, a Centroamérica y América Latina, que es lo que nos interesa, eso cambia radicalmente un montón de cosas. 2 semanas atrás el mundo era otra cosa. Esperábamos que las tasas bajen, porque se esperaba eso, y entonces que los dólares vengan más hacia acá y que el dólar baje hacia acá, porque el dólar es una mercadería más. Cuando hay más, vale menos, cuando hay menos, vale más. Y ahora va a ser al revés. Eso es el tema del dólar. Se queda en Estados Unidos. Se queda y puede ser que haya más dólares que quieran ir a los Estados Unidos. Porque eso se llama flight. ¿Vos pensás que el dólar aquí va a valer más? Va a subir el precio del dólar. Sí, que el guaraní va a valer menos. De hecho, el guaraní tiene que valer 4.042 guaraníes nomás por dólar. El dólar tiene que valer 4.042 guaraníes nomás, según Manuel Banana Ferreira, en los índices así de paridad de poder de compra. Dice, el dólar implícito, salió hace poco en ABC. Muy buen trabajo de Manuel, hay que felicitarlo. Tiene que ser 4.000 nomás. Y es 7.800, dice él. ¿Y por qué? Porque nosotros exportamos solamente materias primas, que es muy volátil, porque nosotros estamos muy supeditados al deterioro de los términos de intercambio. Y si nosotros no tenemos comprensión lectora, no vamos a poder exportar productos y servicios con mayor valor agregado. Y no traeremos los dólares suficientes para que el dólar se equilibre otra vez. Pero volviendo a tu pregunta, va a cambiar el mundo en algo muy importante. Va a haber inflación otra vez en Estados Unidos, porque el señor Trump, de hecho, al subir las barreras arancelarias con China, las chucherías chinas, entre ellos coches chinos y eso, y lo que fuere de China, va a valer más. Y entonces va a haber inflación. Y al haber inflación, ¿qué hace la Reserva Federal? Sube la tasa de interés allá, y al subir la tasa de interés, vos y yo, que somos paraguayos y patriotas, nuestros escasos ahorros vamos a mandar allá. Se llama flight to quality. Flight to quality. Los dólares emigran hacia los mercados donde te pagan más desde la manera de la rentabilidad financiera. Todo el mundo hace eso. O sea, vos ves, digamos, que el gobierno, o sea, el triunfo de Trump, algo concreto que nos va a afectar. Eso es concreto. A nosotros los paraguayos, bien concreto. El guaraní se va a devaluar. En el mediano y largo plazo. Me imagino que el real se va a devaluar más que el guaraní. Luego. Ya se está. Y el peso argentino se va a devaluar más que el guaraní. O sea, a ver, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Sabes por qué más que el guaraní? Triunfo de Trump, para que la gente entienda nomás. Sí. Dólar fuerte, guaraní devaluado con respecto al dólar. Tasas fuertes allá. Tasas altas allá. O sea, tasas bancarias acá también van a tener que subir. Para que la gente tenga. Y guaraní fuerte, más fuerte el guaraní con respecto al real y al peso argentino. Siempre y cuando sigamos endeudándonos, lo que yo no quiero. El Paraguay, el guaraní no se hace más pomada de lo que casi se hizo ahora, llegó a 8.000, porque nosotros hemos traído 14.000 millones de dólares de deuda. El Estado paraguayo se endeudó en los últimos 10 años, de 3 que dejó Lugo. Ustedes, cuando estuvieron en el gobierno, dejaron una deuda pública de 3.500 por ahí. Y de 3.500 hoy estamos en casi 18.000. ¿Vos sabés lo que es eso en 10 años?
Entonces vino un dólar que vinieron dólares que artificialmente hacen que el guaraní se haya sobrepreciado artificialmente. Ahora cayó una real de Isla Rapay, estamos entrando en lo que debe ser el valor del guaraní, un guaraní que se hace pomada, porque nosotros somos inútiles, no producimos, tenemos baja productividad. La productividad de un país está medida por la fortaleza de su moneda. Si somos un país pliqui, como somos nosotros, Argentina y Brasil también semi-pliqui. Nosotros ahora con Trump, ya que estamos hablando de Trump, como tenemos escasa productividad al lado de un taiwanés que te exporta semiconductores, entonces ellos no están por la ley del deterioro de los términos de intercambio muy afectados. Entonces ellos exportan servicios, exportan games, jueguitos de computadora. Eso vale más que una tonelada de soja. Las pruebas están del 2024, mi querido Carlos y audiencia. Hemos exportado mínimo 35 o 30% más en toneladas de soja. ¿Y cuántos dólares trajimos de más? ¿Querés saber? Menos. Cero. Por lo menos empatamos. De más cero. Cero. Exportamos mayor tonelada, pero menos ingresos en dólares por la soja. Menos por tonelada. Por tonelada. Y en el total empate. ¿Y en la carne cómo salimos? No he visto la carne, pero aumentó la exportación. No sé. Lo que sí es que en un producto tan clave, disculpen, nosotros tenemos deterioro de términos de intercambio y con Trump será peor. ¿Querés saber por qué? ¿Por qué? Porque Brasil, todo eso ruralista, eso, en Brasil, ahora pues está de moda, Brasil acima de todo. Y dice, Deus acima de todos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Make America Great Again! Y todos gritamos, hasta yo me grito eso. Pero el gran duro soy yo. Porque Trump a Bolsonaro, si Bolsonaro vuelve, le va a comprar menos picaña. Y nosotros vamos a vender menos picaña a Brasil. Porque él va a poner una tasa de entre el 10 y el 20 encima de eso es para proteger la ganadería. O sea, Trump también piensa, de los chinos me protejo los productos industriales. Porque incorporan, y de los sudamericanos y de nosotros la comida, de la soja y de la carne. Claro, él va a querer que un ganadero de Iowa, ganadero de cerdos de Iowa, venda más carne de cerdo antes que compre carne de cerdo brasilera. ¿Y por qué entonces, te pregunto? Porque no entendemos eso. No, pero te pregunto, pues es interesante. Ayer escuchaba un discurso de Milei donde decía empezaba con el manifiesto comunista que del 1848, decía, un fantasma recorre el mundo. El comunismo, decía Karl Marx. Entonces, digamos, copiándolo a Marx, decía, un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la libertad, decía Milei en un encuentro que tuvo con Trump. Pero lo que vos me estás contando contradice lo que dice el presidente Milei. O sea, Trump va a poner barreras proteccionistas o pararancelarias para evitar que los productos nuestros, llámese soja o carne, que en la Argentina también son principalísimos, entren al mercado argentino. Claro, las cosas malas son para nosotros, como se dijo recientemente, nosotros, hay una recesión geopolítica. El mundo se está muriendo el multilateralismo y el mundo todo contra todo va a ser. Y nosotros que tenemos baja productividad saldremos perdiendo. Eso es lo malo. Pero eso es lo bueno. Eso se llama iatrogenia. Veamos lo bueno en lo malo. Tanto Trump, que es contradictorio, porque es librecambista, proteccionista, medio esquizofrénico. Pero así nomás luego se gana elecciones. Se gana elecciones con la libertad y se gobierna con el proteccionismo. Hay una lógica para ganar elecciones y hay otra lógica para gobernar. Y no tenemos que por eso rasgarnos la vestidura, Carlos. Vos sos político y yo entiendo lento también. Hice mi doctorado, ¿entendés? O sea que la política es así. Lo bueno del señor Milei y lo bueno del señor Trump, si los paraguayos realmente decimos ¡viva la libertad, carajo! ¡Make Paraguay great again! Nosotros llegamos hasta Tirica. El tigre sudamericano hasta Tirica llegó. Tiene que ser el tigre sudamericano. Creo que podemos ser. ¿Cómo? Y si le copiamos a Trump, sustituimos importaciones. Y también fabricamos más acá y vendemos más acá camisas paraguayas y vendemos más acá, hasta pan uruguayo yo compro de un convenience store que trabaja 24 horas que vos conocés que los paraguayos están viendo, ¿sabes? ¿Cómo que vamos a comprar pan uruguayo, papá? ¿Tenemos que comprar pan de origen? Paraguayo. ¿Tenemos que tener verduras? Paraguayos locales. Y no del Ceasa de Foz. O sea, si yo hoy soy trumpista, o trumpista como se diga,
pero tengo que gritar, viva la libertad, make America, make Paraguay great again, again. Y nosotros tenemos que ser como Trump. Y tenemos que ser como Elon Musk. A patadas le tenemos que echar a los Nepo Baby y a patadas. Elon Musk va a ser ministro. ¿Qué rol va a jugar él? Y qué, Elon Musk, eso ministro de Eficiencia. A ver, él va a ser un hombre que aparente, primero no es norteamericano, increíble la flexibilidad de la sociedad americana. Ya se nacionalizó. Sí, claro, pero digamos no es de origen, no nació. Acá en Paraguay sería imposible tener una persona nacionalizada Paraguay, digamos. Pero la pregunta es, Trump parece que se preocupa, decir, a ver, Estados Unidos tiene un costo. Caro, y tiene ineficiencias, y tiene distorsiones. ¿Qué va a hacer este señor? Porque ¿sabes por qué te digo esto? Porque va a citar los Nepo Baby. Sí. Y yo veo que de repente... No, es una metáfora. Pero yo veo que nosotros no hacemos este trabajo, somos un país subdesarrollado, tenemos un Estado que nos sirve. Sin embargo, los Estados Unidos, que es una potencia mundial, sí va a hacer ese trabajo. ¿Milei? Se va a someter, o Milei en Argentina, que ya era un caso extremo, o hacía... O moría. Pero te digo, ya es un caso existencial. Pero en Estados Unidos, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué es lo que se está planteando? Y el señor Elon Musk va a hacer seguramente Business Process BPM, que es OIM, y va a decir, ¿para qué 4 pasos para que se autorice este proceso gubernamental? Que tengan 2 pasos nomás, va a decir. Y esos 2 tipos que hacían los 2 otros pasos, afuera. Eso va a hacer, lo hago en sencillo. Va a darle Estado minimalista pero fuerte. ¿Qué hizo Milei hace una semana? 3.155 planilleros echó del DENIT de Buenos Aires. De un plumazo en un día. De la agencia tributaria. Que ya se llama AFIP. Nosotros no le podemos echar a la hija del señor Esgaip. Y no le podemos echar a la hija del vicepresidente. 2 nomás pide el pueblo paraguayo, no se puede. 2 por ser algo así simbólico. No va a cambiar el Paraguay con esos 2, pero es simbólico. Es una señal. Y no hay semiótica. No hay mensaje. Nadie manda ningún mensaje acá. Nosotros en realidad somos soviéticos. El gobierno paraguayo es soviético. A mí a veces me acusan de zurdo. Ellos lo que son zurdos. A mí me encanta el mercado. Le voy a enseñar cómo funciona el mercado en Paraguay. A esta gente. Milei agarró 3.100 y está haciendo 4.000 reformas, 300 ahora de golpe. Nuestra reforma más importante es la ley de ONG, que no cambia nada, ¿verdad? Está bien que sean transparentes, le aplaudo al presidente, ni siquiera estoy en contra, ¿verdad? Me parece una gran vireza, ¿no? Es una gran vireza. Yo dije eso en editorial. Me está discutiendo los temas centrales. No es nada eso, no es nada. Nosotros tenemos que discutir Estado minimalista, como en la Argentina, que funcione el mercado, que haya más de 3 o 4 proveedores de internet en Paraguay, que haya más de 2 billeteras digitales para subirte al micro. Acá hay 2 nomás, y uno o los 2 creo que es presidente. Eso es mercado. Te pregunto a vos que soy liberal. No, claro, el mercado tiene que ser accesible para todos. Tiene que haber muchos oferentes y muchos demandantes. Acá tenemos 3 proveedores o 4 de internet. En Curitiba yo tengo 20. Se pelean todos cuando yo voy a cambiar de proveedor. O cuando yo vivía allá, ahora ya no vivo allá, ¿verdad? Pero había 15 por ahí cuando yo vivía allá. Hoy, cuando yo me voy, le pregunto a mis amigos, 20. ¿Cuántos proveedores de internet hay? 20. Bueno, moral de la historia. No es todo malo lo que Trump va a hacer, si nosotros hacemos lo que él hace. No es todo malo lo que Milei va a hacer, si nosotros hacemos lo que Milei hace. Pero el señor presidente, con todo respeto le digo, él tiene que dar señales. ¿Por qué? Porque nosotros, sin 70 u 80% de las maestras no tienen comprensión lectora y se aplazan en una con flecha, como ahora se aplazaron tipo preescolar. No sé si sabías. Sí, tratamos el programa. El dólar va a seguir subiendo. Y como dice Manuel Ferreira, mi colega, no va a valer 4.042 como tiene que valer el dólar en Paraguay por paridad de poder de compra, que se llama valor implícito del dólar. El guaraní... 3.000 guaraníes pagamos ya más. Producto del tipo de cambio, Repito, mi querido Carlos, el dólar baja cuando hay mucho dólar. Y el dólar sube cuando hay poco dólar. Sencillito, es una mercadería más. El tomate sube cuando hay poco tomate. Y el tomate baja cuando hay mucho tomate. ¿Por qué hay poco dólar a veces en Paraguay?
Porque mandamos 30% más de soja y viene empate en dólar. Eso se llama primitivismo productivo con deterioro de términos de intercambio. Y si vos y yo... O sea, vos sos partidario de que el Paraguay agregue valor, industrialice su materia prima y en términos de servicios seamos competitivos para hacer una plataforma Uruguay. global de prestación de servicios. Como Uruguay. Donde está instalado el headquarter de Mercado Libre, que es un argentino, se instala en Uruguay y desde ahí vende a Brasil por correo. Nosotros necesitamos vender desde Paraguay por correo a Brasil con unos sistemas de tipo Mercado Libre, PI, ¿verdad? Pero para eso necesitamos tener acá un Pierpaolo argentino, el de Ualá, que habla inglés, que se recibió en Harvard y que cuando vuelve a la Argentina es un crack. Y nosotros no tenemos un Ualá acá ni un Pierpaolo acá, porque tenemos poca gente luego que estudió en Harvard. ¿Se entendió? O en el extranjero. Bueno, o en el extranjero. Llego a estudiar, Costa Rica vende a estudiar. Y entiendo lento ya la jugada, ¿verdad? Moral de la historia, que vos estudiaste en Alemania y entendés también la jugada. No estamos en el poder nomás, pero nosotros tenemos que cambiar el Paraguay. El Paraguay no puede seguir así y el señor Peña sabe que no puede seguir así. Y el señor Peña sabe lo que tiene que hacer. Sí, él lo sabe más que yo. Pero no puede hacer. ¿Y sabe por qué no puede hacer? No sé. Porque la economía no existe, lo que existe es la política. Las teorías económicas y las políticas públicas se retroalimentan. Y lo que es una teoría económica no es ni más ni menos que una relación de poder que está subyacente. ¿Ok? Fernández Baldovino, que es un genio, no tiene nada que hacer cuando le muestra la curva de suba del gasto y el déficit fiscal al Quincho. El Quincho le dice, me chupa un huevo, le dice. Porque yo tengo que mantenerle al Correlí que va a votar por vos. Le recuerda de vez en cuando al tecnócrata. Y entonces el tecnócrata se va a su casa porque él no manda. Si vos mandás como Milei, que no le debe nada a nadie, aparentemente. Yo creo que Trump le debe solo plata, le debe lento a Elon un poco. Pero un día se van a pelear, porque los dos son muy ego muy grandes, creo yo, ¿verdad? Pero hasta hoy, entonces le llama al tipo que le dio la plata y en vez de decirle, che, vamos a hacer un negocio trucho acá, porque ya que me pediste plata para ganar, le dice, ¿sabes qué? Vos vos querés que el Estado ande bien, sí. Te traigo como mi gerente de tijera. Echale a todos los Nepo Baby y echale a todos los planilleros y vamos a hacer funcionar algoritmos en vez del planillero. Y eso va a pasar allá. Y nosotros no estamos preparados. Nosotros no estamos preparados. O sea, vamos para ese mundo no. Para Trump, Paraguay no está preparado. Para Milei, el gobierno actual no está preparado. Y para un Schwarzenegger, no sé qué, argentino, no estamos preparados. Somos mentirosos los paraguayos. Nosotros somos comunistas. El Palacio de López funciona como Moscú. Y nadie yo le desafío a los tipos que me vengan y me digan, no, es así. Le voy a mostrar la lista de planilleros y de malgastos y cuántos remedios oncológicos se puede comprar con eso. Comunistas son. Y no hablo de los colorados. Hablo de una empresa privada que hoy usa el RUC del Partido Colorado. Los colorados son mis amigos y tuyos también. Decime una cosa, en el mundo este de Trump, daría la impresión que hay, yo digo 3 modelos, uno ya un poco más cuestionado, el modelo chino que es sin libertad pero economía de mercado, el modelo americano, libertad con valores conservadores, mercado libre o mercado proteccionista, por lo que me está contando, mercado proteccionista, y el modelo europeo del estado de bienestar, que parece que no sé si va a seguir siendo financiable en este mundo en donde van a haber tantas competencias y tantas actitudes unilaterales por parte de los países individualmente y quizás algunos que otros bloques. ¿Cómo ves vos? ¿Va a ser ese el debate ideológico? ¿No va a ser como en nuestra época el debate de juventud? Comunismo versus liberalismo o socialismo versus socialdemocracia. Eso ya está muerto, ya queda en el vagón de los recuerdos. ¿Vamos a ir a otro tipo de debate ideológico? No sé, pero Neil Ferguson, que tú lo conoces, dice, estamos en la Segunda Guerra Fría. Eso quiere decir comunismo versus capitalismo. ¿Y quién juega acá de comunista? Y los chinos siguen siendo comunistas. Pero una economía de mercado. Sí, pero son autoritarios. Al contrario,
Occidente lo que comienza a volverse autoritario. Hay una sombra de autoritarismo porque fracasó la socialdemocracia estadounidense, porque se hicieron muy elitistas y se olvidaron de los trabajadores. Le abandonaron su bandera, se metieron mucho con la bandera LGBT y otras cosas que son muy importantes, pero no prioritarias, al lado de la heladera vacía del problema en Norteamérica y en Paraguay, y en Estados Unidos, perdón, y en Paraguay. Bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, el mundo va a ser así, ya es luego. Segunda Guerra Fría, no va a ser nomás con bala, ni con espía, va a ser con mercadería, con container. Ok, está claro. Segundo, la inteligencia artificial va a entrar a full y es un riesgo, porque si cae en manos de no éticos, nos hacemos pomada. En Paraguay tenemos todo para traer OpenAI y Villa Ayes, pero nunca va a venir. Imagínate, porque se necesita energía, se necesita gente capacitada y ética, dijo Lagarde, la otra vez le estuve escuchando. Cristín. Las guerras no van a llegar a lo atómico, probablemente van a ser las guerras convencionales, porque estamos en una tercera guerra mundial, lo dice Neil Ferguson, porque esa guerra proxy entre China y Estados Unidos, es la guerra la está peleando hoy la Unión Europea, ya están cansados también de pelearse, porque en el comando ucraniano están franceses y alemanes y norteamericanos, todo el mundo sabe, manejando la guerra. Y por otro lado está Rusia, que no está sola. En el comando ruso están los chinitos ahí manejando los satélites. Y allá está Elon Musk, que le dijo, te voy a seguir prestando. La primera guerra en la historia del hombre de satélites, para que sepas. Bueno, y terminó. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, y va a pasar, lo que yo creo es que los Estados Unidos van a recuperar otra vez su poder y un día esas guerras se van a ir apagando y el mundo se va a volver otra vez multipolar y el proteccionismo va a reinar. Eso es lo que va a pasar. Y el dólar va a ser fuerte y los países vamos a seguir como era el Paraguay en la época del algodón. Gran productividad de la fotosíntesis clorofiliana, pero deterioro en términos de intercambio. Estuvimos con Víctor Raúl Benítez. Ha sido una noche más en Mirando Lejos.